Listo. Entonces, lo último que vamos a ver de pruebas de raíces unitarias, pero no, hay muchas. Entre esas están las que incorporan quiebres estructurales. Entonces, hablemos un poquito del tema de los quiebres estructurales. Habíamos hecho una intro en la clase pasada, pero volvamos a hablar de esto. Entonces, los quiebres estructurales tienen que ser algo que el mundo cambió. Entonces, vamos a ver cómo los econometristas han pensado esto de que el mundo cambió. O sea, básicamente, si hay como un ruido solamente en la serie, no es tan grave, digamos. Si las pruebas de raíz unitaria típica no pasa nada. El tema es que tiene que haber alguna cosa grave o grande que haya básicamente cambiado el proceso generador de datos. Eso es lo que hay que pensar. O sea, que básicamente la serie o el proceso que estamos estudiando detrás de la serie es estructuralmente cambia, por eso tiene que ser algo estructural. O sea, solamente un salto no es suficiente, tiene que haber un cambio grande, ¿ok? La idea es que eso complican básicamente las pruebas de raíz unitaria, porque las pruebas de raíz unitaria normalmente asumen que el proceso generador de datos es estable. Y lo que uno está tratando de detectar es si el proceso generador de datos sufre de raíz unitaria o no. Si el proceso cambió, entonces básicamente uno está comparando peras con manzanas. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces la idea es que puede ser que la prueba no está diciendo que la serie no es estacionaria, pero puede ser que las partes, o sea, las partes en el sentido de antes del quiebre y después del quiebre, sí sean estacionarias. Entonces, en una de esas uno le estaría indicando, bueno, entonces en una de esas usted le toca hacer los análisis por separado, ¿ok? Estudia antes de ese quiebre y después de ese quiebre, puede ser una estrategia, o sea, pero toca tratar de detectar esos quiebres. O sea, básicamente que los datos se generan a partir de dos procesos generadores, uno antiguo y otro nuevo. Entonces, la idea de todas estas pruebas es tratar de detectar eso. De hecho, hay una línea, que no la vamos a ver porque no tenemos tiempo, como siempre, pero que hay técnicas bastante modernas, porque bueno, hoy en día hay mucho dato, que lo único que se dedican es a tratar de detectar dónde hay un quiebre. ¿Okay? Y después uno procede con las pruebas de raíz unitaria. Porque uno dice, si no detecto quiebres, entonces procedo con las de toda la vida. Si detecto quiebres, bueno, entonces en una me toca pasarme alguna de estas. ¿Okay? Entonces, la cosa que tiene que ser para que sea un quiebre estructural, como habíamos visto en la clase pasada, tiene que ser algo drástico. O sea, básicamente que hay un cambio, por ejemplo, en el promedio, o sea, lo que vendría a ser la ordenada al origen, eso vendría a ser el caso 1 y 2, o pueden ser cosas ya drásticas, como esta, por ejemplo, que hay un cambio tanto en la ordenada al origen como en la pendiente. O sea, este es el caso más drástico. ¿Okay? Esto es lo que uno creería que sería el caso más... Si hay un quiebre, que sería el caso usual. O sea, básicamente que un cambio fuerte en la... Uy. Se cortó la luz. Pero eso no es culpa mía. Bueno, por suerte estoy con mi compu. Vamos, préndete. Préndete. Se apagó. Vamos. Listo, ya. Se fue la luz, pero por suerte con mi notebook, como tiene batería, no pasó nada. Entonces, esto es lo que más o menos tratan de detectar esta serie. Entonces, lo vamos a estudiar un poquito con más detalle a esta, que las otras puede ser, pero sería un poco más raro en la economía al menos. ¿Okay? Entonces, Perrón, allá en el 89, de nuevo, esto es un poquito viejo, han ido surgiendo cosas nuevas, pero esto le da buenas intuiciones a uno, por eso lo doy, le da buenas intuiciones sobre básicamente qué ha pasado con las nuevas técnicas. Las nuevas técnicas básicamente son avances sobre esto. Entonces, lo que hizo Perrón en el 89 es propone una prueba de reunitaria con solamente un quiebre estructural. Y además conocido. ¿Ok? Que es el caso más sencillo. El caso más sencillo. Y después las otras técnicas se van complejizando. Entonces, lo que él dice es, bueno, supongo que usted tiene un quiebre y que además conoce cuándo pasó el quiebre. Algo fácil. Obviamente, los métodos más modernos flexibilizan las dos cosas. Además le ponen más quiebres y además le ponen que uno desconoce cuándo fueron esos quiebres. Pero la idea es que él postuló en ese momento es que la economía norteamericana, la de Estados Unidos, tuvo un quiebre estructural en 1929, que fue la gran crisis de 1929. Entonces él lo que dice es, esto generó un quiebre estructural en la economía. O sea, fue una crisis tan profunda, fue una recesión tan profunda que básicamente cambió el funcionamiento de la economía norteamericana. Entonces, no podemos estudiar los datos pre-1929 que post-1929. Esa fue la hipótesis que él enunció.
Entonces lo que ellos dicen es, bueno, lo que podemos hacer es agrupar los datos antes y agrupar los datos después, ¿ok? Y hacer una prueba de Dickey-Fuller. Ok, es una posibilidad. Pero la idea es que si uno hace eso, digamos, Perron dice entonces, los datos no sufren de raíz unitaria, ¿ok? Si uno los separa, ¿ok? Bueno, es una posibilidad. Entonces la idea es que tenemos un subconjunto de datos y esos subconjuntos de datos tienen un subconjunto de parámetros que han cambiado después de la ruptura, ¿ok? Ese es lo que él dice. Entonces dice, pues, lo evaluemos. Entonces lo que él dice, lo que él dice, bueno, esta es una posibilidad, agrupar antes y después, pero si incorporamos ese quiebre estructural en el análisis, podemos hacer una regresión mucho más grande y tomar todos los datos juntos, ¿ok? Entonces hay esas dos posibilidades, pero bueno, o sea, con tal de aprovechar todos los datos y especialmente en economía que no tenemos tantos datos, quizá la estrategia de Perron es un poquito más sabia, pero toca incorporar en el análisis esos quiebres, si no, estamos mezclando peras con manzanas. Entonces él dice, bueno, supongamos, para que esto sea fácil, dice, supongamos que tenemos una serie así y tenemos un salto, ya. Entonces supongamos algo fácil, ¿ok? Entonces, si suponemos algo fácil, digamos, entonces lo que queremos hacer es comparar un proceso generador de datos así versus otro proceso generador de datos, ¿ok? Con básicamente binarias. Estas son binarias que uno está estudiando. Y esto es un término de tendencia. Entonces él dice, lo que queremos hacer es que este es un proceso de raíz unitaria, porque el beta acá es 1, versus la alternativa de que no sea 1, que sea otra cosa, que sea básicamente un salto, ¿ok? La alternativa es que es un proceso estacionario en tendencia. Entonces estamos probando raíz unitaria versus estacionariedad, básicamente. O sea, hay raíz unitaria versus que no haya raíz unitaria. Eso es lo que se está comparando, versus. Entonces, ahí es lo que se llama una binaria de pulso, si uno lo quiere, por darle un nombre, digamos, o sea, yo estoy siguiendo la nomenclatura de Levendis, está bien, digamos, o sea, básicamente dice, bueno, usted puede poner, que eso es lo que uno al final del día también hace con la máquina, digamos, si uno intuye, por ejemplo, que hay un shock o un quiebre estructural en la pandemia, uno dice, bueno, 2020 y después es una binaria, entonces esa puede ser una interpretación acá. Entonces tengo una raíz unitaria, pero tengo un salto, digamos, en 2020, o bueno, en el caso de Perron, en 1929. O lo que puedo poner simplemente una binaria, ya se diría de nivel, ¿ok? Entonces pone de nivel, después el shock, pero acá suponiendo que es estacionario en tendencia. Entonces dice, puedo suponer raíz unitaria y tenerla de pulso o tenerla de estacionaria en tendencia. La idea es comparar estas dos cosas, eso es lo que él está construyendo. Entonces vamos a ver qué significan estas ecuaciones con un ejercicio muy sencillo, haciendo pura matemática como toda la vida, y después lo vamos a hacer con simulación. Entonces, lo que hacemos es plantear estos dos modelos y suponemos, para que esto sea fácil de comparar, suponemos que beta 0 es 1, o sea, la ordenada al origen en los ambos modelos, porque eso sí es lo mismo. Después suponemos que beta 1 es 1 acá, para que eso sea fácil, para que tenga una tendencia unitaria y listo, digamos, o sea, para que sea sencillo. Ponemos mu igual a 10, o sea, si el salto que tiene en cada uno de los modelos, vamos a suponer que es el mismo. Y vamos a suponer que el periodo inicial Y es igual a 1, para que también esto sea fácil de estudiar. Y para que también sea todavía más fácil, vamos a suponer que los shocks en todos los periodos es 0. Y vamos a ver que eso tiene sus consecuencias. Y vamos a suponer solamente 100 periodos. Si hacemos eso, y suponemos que hay un quiebre estructural exactamente a la mitad de los periodos. O sea, vamos a suponer todas estas cosas y además vamos a suponer solamente que hay un choque estructural, un salto básicamente en la ordenada al origen de 50 unidades. Eso es lo que estamos haciendo. En el periodo 50, perdón. Hay un quiebre estructural en el periodo 50 que es igual a 10 unidades. O sea, básicamente hay un salto en cualquiera de los dos procesos de 10 unidades. Suponiendo eso, que no es difícil, digamos, suponiendo que suponemos la raíz unitaria es cierta, entonces básicamente tenemos este modelo, ¿ok? Y suponemos que Y0 es igual a 1. Entonces lo que empezamos a hacer es lo que hemos hecho todas las otras clases, hacer sustituciones recursivas. Entonces básicamente tomamos esto, le sustituimos esto, nos da 2 en el periodo, entonces pasa de 1 a 2. De 2 a 3, de 3 a 4, y así sucesivamente, vamos allí,
hasta el punto hasta donde ya sabemos que va a haber un shock, que es en el 49. ¿Okay? En el 49, digamos, porque de nuevo, o sea, en el 49 nos da, ya estamos parados aquí, estamos parados acá, entonces ahí es donde va a aparecer este 10. Todavía no aparece en el último término porque acá estamos en el punto 48 que vale 49 por lo que sabemos del proceso generador de datos. Entonces acá todavía esto es 0. Justo en el periodo anterior todavía es 0. Entonces esto nos da 50. Cuando ya nos paramos en el 50, un periodo para adelante nada más, entonces ahí sí aparece esto ya es 1. Este periodo, esta binaria ya es 1. Porque es y acá, bueno, pero es 10, acá sí. En el 50, bueno, podría ser en el 50, podría ser en el 51. Yo creo que la próxima vez lo voy a reescribir. Pero básicamente el análisis es muy parecido. Acá ya debería ser 10, para que pase a 61 y acá 62, 63, 64. Porque acá ya estamos parados en 50, que es donde suponemos que fue el quiebre estructural. Entonces la próxima vez lo cambio ahí. No es fácil. Ahora bien, si sabemos que el shock fue solamente en ese periodo, ¿ok? Entonces de ahí en adelante, esto lo tenemos, o sea, porque el shock lo estamos suponiendo que es solamente el periodo 50, por eso hay que tener correcto esto para acá. Porque es un quiebre estructural en un solo periodo, no estamos suponiendo sucesivos quiebres estructurales. Entonces hay un solo quiebre estructural de 10 unidades. Si suponemos que hay un quiebre estructural acá en 10, entonces pasa del 51 a 62, 63, 64, 65. ¿Okay? O sea, hay un salto en la ordenada al origen. Si suponemos el alternativo, o sea, vamos a suponer en vez de la raíz unitaria, suponemos esto. No es un ejercicio muy difícil. Volvemos a suponer esto y empezamos a sustituir. ¿Okay? Entonces también nos da 1, 2, 3, 4. Porque hagan la sustitución, no es difícil. Y van a ir llegando a lo mismo. De hecho, 1 más 2 igual a 4, no. Esto es 3. Esto es 3. Estoy viendo aquí. Si no, alguien, como esto lo grabo y después lo subo, alguien me dice 1 más 2 no es 4. 1 más 3. Entonces ahí sí nos da 1 más 49. 51, 62, pero se le va a cambiar el shock. El shock acá debería ser así. Esto debería ser acá 10 y acá 0. Y esto me queda, ya me queda, esto queda, ya que estoy lo voy a corregir. Entonces acá me queda 61 y acá sigue siendo 0, porque hay un solo quiebre estructural. 62, 63 y así. Si hacemos eso y además hago la corrección anterior, básicamente, si lo piensan 2 segundos, las dos series quedan exactamente igual. Las dos series quedan exactamente igual. Un poco raro, ya. Uno dice, bueno, pero el proceso generador de datos no es diferente. Sí y no. Aunque lo que pasa es que estoy suponiendo, y por eso lo voy a hacer ahora con simulaciones, el problema que tiene es que estoy suponiendo que no hay shocks, ¿ok? Que las series son determinísticas. Ahí es donde está el problema. En donde difieren es cómo lidian con los shocks. Y esa es la esencia, básicamente, de las raíces unitarias. Pues las raíces unitarias, digamos, lo que se supone es que los shocks tienen un efecto muy diferente. En los procesos de raíz unitaria, los shocks tienen efectos que persisten durante el tiempo. En las series estacionarias, los shocks tienen un efecto que se difumina a través del tiempo, o sea, desaparece. ¿Okay? Entonces vamos a agregar algunos de esos errores aleatorios y vamos a hacerlo con una simulación porque es más fácil, ¿ok? Si no, hacerlo teóricamente es un dolor de cabeza. Entonces, ya que tenemos las máquinas hoy en día, lo vamos a simular a esto, ¿ok? Y vamos a ver cómo se ve. Y este le pone acá T en 51, por eso creo que es. Y eso por el tema del evento, eso es lo que cambia. Lo que pone que es 50. 50 tiene un poco más de sentido para mí. Y si es más de 50, entonces es un poquito diferente. Listo. ¿Para qué sirve? Esto es básicamente, este setSeed es para que lo simules exactamente. Si vos corres esto, te va a dar una simulación específica y si lo vuelves a correr, te da exactamente igual. En cambio, si lo vuelves a correr y solamente le cambias este número, o sea, la simulación queda diferente. O sea, en el sentido de que los shocks no van a ser los mismos. O sea, acá, en la generación de números aleatorios, es diferente si le cambias esto. Eso es cambiar la semilla. Entonces, si vos querés hacer un montón de simulaciones, que cada una sea diferente, necesitas ir cambiando la semilla. Si no, no da todo igual. Si no, básicamente, si no lo cambias, básicamente, la simulación te da exactamente igual siempre.
Entonces no tenés varianza, básicamente. O sea, te darían todas idénticas. En cambio, vos le tenés que ir cambiando esto. O sea, básicamente, esto significa básicamente de dónde, por eso se llama semilla, de dónde parte la máquina, del número del que parte la máquina. Porque eso es lo que hace la máquina, básicamente. Parte de algún número y después aleatoriza. Lo que uno le tiene que ir cambiando el número para que la máquina parta de diferentes puntos y la simulación sea diferente. Si no, no sirve mucho la simulación. Lo abramos acá. Listo, entonces acá estamos generando los mismos datos. Lo dejé así por ahora. Puedo revisar. Y voy a mostrarles cómo se ven los dos procesos. Ah, tiene un punto, no sé por qué tiene un punto ahí. No debe tener ningún punto. Listo. Así es como se ven estos dos procesos. Entonces fíjense que se ven bastante, o sea, pero no son iguales, como me diría el PowerPoint que estaba teniendo recién. Si se fijan ahí, digamos, entonces esta es la azul, en la hipótesis nula, que es de raíz unitaria. La azul es la línea de raíz unitaria. Mientras que la Y alt es la hipótesis alternativa. Entonces ya esto pasa, eso es lo que típicamente pasa con todas estas cosas, a simple vista no es obvio. ¿Okay? A simple vista no es obvio. Se ve medio parecida. Sí se ve claramente de que hay un comportamiento, empieza a haber un comportamiento diferente como por aquí y se va para allá, las dos, y se ven diferentes. Pero acá, por ejemplo, al principio las dos series se ven muy parecidas. ¿Okay? Se ven muy parecidas. Entonces esa es la primera conclusión de esto que casi siempre ocurre, que dice, bueno, a simple vista no es fácil. A simple vista estas cosas uno no se da cuenta, digamos. Entonces, la cosa de Perrón es decir, bueno, no. Entonces toca construir una prueba de hipótesis para contrastar los dos procesos alternativos generadores de datos. Eso es lo que está haciendo. A ver si sufren o no de red unitaria, incorporando el shock. El shock no, el quiebre estructural en la serie, porque ahí está trazadísimo dónde está el quiebre estructural. ¿Dónde está el quiebre estructural? Entonces, la idea es dividirlo en pasos a este método. Y básicamente muchos de los métodos modernos hacen lo que hace Perrón. Solamente que cambian un poquito. Entonces dice él, hay un cambio en la ordenada, pero no en pendiente. ¿Okay? Entonces la hipótesis alternativa es la nula, de lo que él dice es lo que acabo de describir, versus esto. O sea, lo que él evalúa es básicamente estos betas, a las dos hipótesis. ¿Okay? Entonces él dice, lo que puedo hacer es, básicamente, correr estos datos, YT, pero eliminarle la tendencia, nada más, para precisamente compararlo con esta alternativa. ¿Okay? Entonces dice, puedo obtener los datos netos de tendencia, le pones Y barra, no es la notación más amigable, yo le pondría pilulín o alguna otra cosa, digamos, esto es normalmente la media, por eso no le pondría barra. Pero básicamente él dice, bueno, con esa neto de tendencia yo puedo correr esto, ¿ok? Y evaluar si esto es o no estadísticamente diferente a cero. ¿Ok? Listo. Es una posibilidad, digamos, es una posibilidad. Simplemente evaluando eso. O, la que a uno obvio se le ocurre, digamos, es decir, bueno, es correr una Dickey-Fuller en los datos netos de tendencia. También tiene sentido, ¿no? Para ver si en los datos netos de tendencia hay raíz unitaria o no. ¿Ok? Está bien, o sea, esa es otra posibilidad. Entonces, entonces, esa es una posibilidad, que es el caso más simple, suponiendo obviamente que yo conozco el lugar del quiebre estructural y además que hay solamente cambio en la ordenada, pero no en pendiente. Este es el caso más sencillo. Un caso más sencillo. Lo que él propone más adelante, obviamente, él dice, no, lo que puedo hacer es una cosa más generalizada, una cosa así gigante, digamos, que se puede estimar. Entonces él dice, bueno, yo lo que puedo estimar, y lo voy a dejar simplemente en inglés para que se entienda
en la jerga, básicamente, en los comandos. Acá donde yo estoy suponiendo dónde está lo que llaman el break date. Break date es básicamente donde está el quiebre. El break date. Y básicamente lo que dice esto es un cambio de nivel después del quiebre estructural, break, o structural break. Y después le pongo 1, por eso tiene dos binarias. El P, okay, capta solamente el cambio en la ordenada, mientras que esto capta, por eso está la P, que es el cambio en la ordenada, y el L, que es el cambio en la pendiente. Entonces, acá, esto es mucho más general. ¿Okay? Mucho más general. Entonces, y después, entonces acá está el new slope. ¿Okay? New slope. Que es básicamente incorporar el hecho de que después hay un cambio en la pendiente. ¿Okay? Entonces, tengo todas estas cosas. ¿Okay? Tengo todas estas cosas y además le pongo acá que son rezagos de la variable dependiente precisamente para captar procesos AR1, 2, 3, 5, 6. O sea, esto es como una generalización en esencia de la Dickey-Fuller. ¿Okay? Y lo vamos a ver cómo se ve esto en los datos, como para que sea fácil de estudiar. Acá se ve medio raro, pero cuando uno lo ve en la práctica no es tan difícil. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer acá son los mismos datos de Nelson y Plosser, ya los acabo de cargar. Vamos a armar en las dos binarias, ¿ok? De nuevo, él pone acá 1929, ¿ok? DL, 1929, y DL exactamente en 1930, pero solamente en 1930. Entonces tiene los dos. Uno para ese año en particular, esto sería como que ustedes le pongan solo para el año 2020 y esto para 2020 en adelante. Algo así, esto es lo mismo. ¿Ok? Son dos binarias. Una que es solamente para captar ese cambio solamente en ese periodo y el otro para ver el cambio de ese periodo en adelante, a ver si da algo. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de quiebres estructurales. Entonces, vamos a hacerlo acá a mano, ¿ok? Que eso es lo que sugiere Leventis, me parece que está bien. Y después lo vamos a hacer con el comando que ya está inventado. O sea, ya está inventado el comando. Esto es simplemente hacerlo como lo... ¡Oh! Está súper largo. Se cree que estaba más corto. Acá está haciendo lo que hace Perrón, que lo hace en partes. Bueno, porque esto es de 1989, o sea, esto es viejísimo. Que es básicamente, si se fijan, voy a explicar acá rápidamente, es lo que está haciendo en cada uno de estos cosos, está corriendo cada una de las regresiones contra la tendencia y está sacando de esas regresiones, está quedándose con los residuos, que es básicamente los datos netos de tendencia. Y a eso, ¿ok? Le está corriendo correlogramas y haciéndole el estudio de raíz unitaria. Pero todos los datos netos de tendencia, no es lo que está haciendo. Y lo está haciendo para cada una de las variables. A ver si neto de tendencia sigue detectándose raíces unitarias. O es que una vez incorporado el shock, ya no hay presencia de raíz unitaria. Eso es en esencia lo que está haciendo. Y tengo todo esto acá. Entonces, por ejemplo, acá hace las dos binarias y hace los correlogramas. Voy. Slope. No sé por qué a veces está un poco piqui. Creo que es un enter que hay ahí. Sí, acá también hay no le gusta. Entonces, en varios de los casos nos está diciendo que neto de tendencia, uno lo ve, se pone a ver con cuidado, como ir viendo por partes. Parece que en los datos ya neto de tendencia, parece que hay poca evidencia de raíz unitaria, digamos, porque ahí básicamente en los correlogramas, vemos que rápidamente la autocorrelación tiende a ser bastante rápido. ¿Ok? Tiende a ser bastante rápido en los datos netos de tendencia. ¿Ok? Con excepciones. Por ejemplo, el LM parece que va un poco más lento. O que la inflación también parece que también va bastante lento. Entonces está bueno, digamos, la idea de decir, no, pues hagamos una cosa un poco más larga. Un poco más larga. Y después acá, ¿qué está haciendo en esto? Lo mismo.
¿Cuál es la única diferencia de la anterior? Diferente. Sí, no estoy seguro porque acá lo separó a estos otros dos índices, que son índices del mercado financiero. Lo hizo por separado. Le hago, por ejemplo, un caso nada más. Un caso, que es lo que está acá al último. Que es con el logaritmo del PIB. Logaritmo del PIB. ¿Okay? ¿De qué está mostrando? Ah, beta time t. Ah, esto es si hay un quiebre estructural. Entonces acá él ya me está diciendo si en el T para el año 1929 me parece un poco obvio, digamos. Me está dando un T de 4.28, entonces es evidente que hay un quiebre estructural, digamos, acá en el 1929. Acá no me da tanto, digamos, en el DL, pero sí después, ¿ok? Recordemos que DL, que es cada uno, está DL, beta y T. Bueno, no, está el T el que me importa, el beta no me importa tanto. Pero sí me importa esto, porque me está diciendo que es estadísticamente significativo la binaria en el quiebre estructural que yo estoy evaluando. ¿Mm? Y veamos, y en cambio en otra binaria me está diciendo que no, que acá no parece que haya habido un quiebre, pero sí parece haber habido un quiebre en ese año en específico. Entonces DL, recordemos cómo está construido, por eso uno tiene que estar seguro que está haciendo en el código. Entonces DL es el año del 1929 en adelante, ¿ok? 1929 en adelante. En cambio, este es solamente para ese año 1930. Entonces, para 1930 parece que no detectó mucho, ¿ok? Pero sí para este año en adelante. Entonces, sí hay una evidencia de ese cambio en tendencia que él está diciendo, porque básicamente de esa binaria en adelante sí parece o que hubo en tendencia o que hubo por lo menos en ordenada al origen, porque puede ser que tenga la misma pendiente, pero haya saltado así. Pero evidentemente después de 1920, 1929 parece que sí hay evidencia de un quiebre estructural. Eso es lo que nos está diciendo. En pocas palabras esto, lo que pasa es que está un poco enredado el código. Y se lo cedo que está un poco enredado. Pero dicho eso, él dice que este alfa, que es el que me detectaría raíz unitaria, está muy cerca de 1 y es estadísticamente significativo. Entonces me está diciendo que hay evidencia estadísticamente significativa de que esto es estacionario en vez de no estacionario, que era la conclusión del otro paper. Creo que estos son los datos de Nelson y Plosser, que lo toma Perrón para plantear su prueba de raíz unitaria. Entonces dice, si usted considera ese quiebre estructural, las series no son necesariamente, no hay evidencia realmente de que las series sean no estacionarias. Esa es por eso ver eso de Nelson y Plosser es interesante. O sea, no porque uno tenga evidencia ¿no? de que sean de raíz unitaria, pero era el planteo de Perrón para plantear su prueba. Ahora, obviamente, esto ha avanzado y yo le voy a mostrar esta es la última prueba de raíz unitaria con quiebre estructural que vamos a ver, que es la de Cibot y Andrews, que es un poquito más moderna, ¿ok? Que es lo que dice, bueno, acá vamos a considerar, dice, un quiebre, pero vamos a suponer que usted no sabe o que quiere evaluar si hay la presencia de un quiebre, ¿ok? Entonces lo que ellos dicen es, esto ya un poquito más adelante, en el 92, dice, queremos identificar la existencia, ¿ok? Obviamente, puede haber más de un quiebre, puede haber más de un quiebre, y hay otras pruebas un poco más avanzadas que evalúan más de un quiebre. Pero para este solamente podemos poner esto, ¿ok? Entonces lo que él dice es, lo que se puede hacer es estimar una secuencia de modelo estacionario, ¿ok? Muy sencillo, muy en la línea de Perrón, pero vamos a suponer que cada uno puede tener algún punto de quiebre. O sea, esto es básicamente computacionalmente intensivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar este de Z Andrews, antes de pasarme al comando. Básicamente, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen estas técnicas en general, ¿no? O sea, todas las técnicas estas de detección de quiebres estructurales hacen básicamente lo que les voy a mostrar. Lo que van haciendo, perdón. Ya. Entonces acá está el tiempo y acá está la serie. Entonces lo que hacen casi todas estas técnicas es, tienen uno una serie, digamos, y uno presumiría ahí que hay algún quiebre estructural más o menos como por aquí. Pero ¿qué es lo que hace uno? Uno deja, como se diría, como que la máquina lo detecta.
Entonces, ¿cómo hacen estos métodos para detectar, digamos, que hay un quiebre? Básicamente lo que hacen es separar los datos, separan los datos y como que van corriendo una ventanita, ¿ok? Y acá van corriendo una regresión. Corren los datos y corren otra regresión. Corren estos datos y corren otra regresión. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van comparando en cada caso cuál es la pendiente que me está dando. Entonces, esta es la pendiente para la primera regresión, esta, o sea, la pendiente estimada, ¿ok? Para este conjunto de datos. Después tengo este conjunto de datos. Después tengo este conjunto de datos. Entonces, para cada caso, yo voy obteniendo una estimación diferente de la pendiente que voy sacando. O sea, esta pendiente que tengo en cada caso. ¿Ok? Y lo que hacen, digamos, básicamente es fijarse en qué momento la pendiente cambia. Eso es lo que están haciendo. Entonces, lo que básicamente dicen, bueno, en algún momento, digamos, si hay efectivamente un quiebre estructural, en estos datos me va a dar esta pendiente que tengo acá. Y acá me va a dar esta pendiente, y acá me va a dar esta pendiente. Entonces, evidentemente, en el momento que yo haga la prueba de hipótesis, ¿ok? Entre estas pendientes y estas pendientes, me tienen que dar diferentes. Si hay una diferencia y la diferencia es estadísticamente significativa, lo que hace la máquina es decirme, mire, con una cierta probabilidad, siempre da alguna probabilidad, usted tiene un quiebre estructural como por acá. ¿Okay? Y eso es lo que la máquina hace. La máquina le dice aproximadamente es probable, o sea, obviamente depende el método y demás, porque depende la ventana, depende si uno le pone polinomios, depende qué tan sofisticado uno se quiera poner. Pero básicamente después la máquina le reporta a uno, mire, en tal año, que yo supongo en 220, usted tiene una alta probabilidad de que ahí haya un quiebre estructural. ¿Okay? O sea, básicamente es para eso. O no, porque podría ser que no, podría ser perfectamente que ustedes no tengan ninguno, o sea, y lo que uno dice es como la máquina me dijo que no hay. Porque por ejemplo lo que les puede pasar es que en una de esas se hundió, pero después se volvió acá normal. Entonces puede ser que la máquina les diga, no, mire, o sea, cambio estructural usted no tiene, digamos, porque básicamente sí hay un hundimiento, pero después retorna a la misma tendencia. Entonces puede que la máquina le diga a uno, ahí no hay ningún quiebre, digamos. Hubo como una recesión quizás, pero usted vuelve a la misma tendencia. Entonces hay que fijarse, digamos, siempre como que los ojos a veces le ayudan a uno. Porque podría ser que la diferencia entre esta pendiente y esta pendiente sea cero. Es lo mismo. O sea, no, como que uno, es difícil de argumentar que haya un quiebre. O una recesión, clarísimo. Porque una tendencia, recuerden que para que haya realmente un quiebre, según la teoría, más allá de lo que uno piense, la teoría me dice que o tiene que haber un salto así, o tiene que haber un salto de ambas. Tiene que haber un salto así. O sea, tiene que haber un quiebre. Realmente tiene que haber un quiebre. Si uno tiene un hundimiento nomás, no es suficiente. No es suficiente. Sí. Quiero preguntar, digamos, si uno trabaja con series del crecimiento, Sí. en el 2020 y 2021 hay más volatilidad que cambio de estructura. Claro, exacto. Entonces vos podrías, lo que decíamos en la clase pasada, vos podrías directamente en todo tu análisis, directamente para esos años, ponerle unas binarias ya. Ya. O sea, y te olvidas de eso. Pues es una posibilidad. Hay gente que te dice, no, pero ahí estás empobreciendo tu análisis porque no lo estás incorporando. Ok, es otra discusión, digamos, ya es un tema de gusto. Pero podrías poner unas binarias y ya. Pues, también en el caso de Colombia, en el 99, digamos, que también está en la recesión del 99. Pero en general, o sea, a menos que vos veas algo muy claro, digamos, o sea, o también dejas que la máquina, digamos, te indique algo. Después, cómo lo incorporar en el análisis, hay que pensarlo bien. Porque, de nuevo, porque a veces, ese es un buen punto, a veces uno sí quiere, en el análisis, incorporar variación. Porque al final del día, la varianza a uno le ayuda muchas veces a captar más, de forma más precisa las variables. Es lo que uno aprendió hace 1000 años en econometría. Que le decía, mientras más varíe la variable, mejor puedo captar, con más presión puedo captar los betas. Entonces a veces yo lo quiero dejar, pero ojo, en una vez usted está captando el efecto de un shock y no hay realmente un efecto de una variable nota, está captando usted solamente un shock.
Entonces, bueno, a veces eso no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso la gente, de toda esta gente de series, a veces dice, no, usted tiene que hacer un análisis, por ejemplo, lo que decía recién. Si usted tiene mucho dato, entonces hay gente que le dice, bueno, como un ejercicio de robustez para que usted me convenza a mí, muéstreme las estimaciones con los datos antes del quiebre, después del quiebre. Entonces esa está en una prueba de robustez, o sea, a ver si las estimaciones se mantienen. ¿Okay? Va que puede que no. Todas esas cosas, esas decisiones no son fáciles. No son fáciles. Veamos el comato Zeta Andrews. Esto es, si mal no recuerdo, no viene incorporado, eso hay que descargar a este comando. Entonces, básicamente acá le decimos la variable que queremos estudiar con esta prueba de red unitaria de Seabot Andrews. Le decimos el máximo lags, porque acá lo que va a hacer es muy parecido a lo que hemos hecho siempre, el probar con diferentes números de rezagos, el tipo de quiebre, y vamos a ver el lag method, de qué se trata eso, y el nivel, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que a uno le surge, digamos, es qué tipo de rupturas uno tiene y cuántos rezagos voy a incluir. ¿Okay? Lo de toda la vida. De toda la vida no, esto es nuevo, lo de los quiebres. Rupturas no, le voy a cambiar el término, es un quiebre. O sea, es un tema de traducción. Al igual que el método de Perron, ¿okay? La idea es que la ruptura puede haber, el quiebre, puede ser en intercepto, en pendiente o en ambas. Al efecto de ser lo más flexible posible, uno permite ambas, ¿okay? Porque eso cambia la hipótesis nula. Entonces, uno le puede poner break intercept, break trend o break both, ¿okay? en la máquina. Uno le puede decir cuál de los tipos de quiebre quiero hacer. Y después, obviamente, cuántos rezagos vamos a incluir. O sea, básicamente, si estamos suponiendo que el proceso es un AR1, un AR2, un AR3, un AR4, un AR5, entonces, lo que hace, digamos, acá le pongo lag method. Lag method es básicamente cómo va a elegir esto, ¿okay? Es el número max lag, ¿okay? Entonces, uno le puede decir esto de que me elija en base a un criterio de bondad de ajuste, o sea, entonces va a ocurrir un montón de lags, digamos, y va a elegir en función de una bondad de ajuste. O le puedo decir, yo le voy a imputar a usted el máximo lags, se puede hacer también. Eso es a gusto. Normalmente uno es perezoso y deja que la máquina le diga a uno cuál es el número de rezagos óptimo y listo, digamos. Y uno prueba quizás estas tres cosas. Quizás. Pero en general uno se va por la opción más flexible y pone both. O sea, porque dice, pues quiero ver que me diga si hay alguna quiebre sustancial. Y listo. Pero vamos a ver cómo se vería eso. Por ejemplo, con estos datos de Nelson y Plosser. Entonces simplemente me voy acá al último. Y esto es mucho más amigable que hacerlo a mano. Que eso sí estas son cosas más modernas. Lo que está haciendo Levendi es replicar el paper de Nelson y Plosser, que yo le entiendo, ¿no? Pero la verdad, qué dolor de cabeza. Se siempre replica papers eso. Entonces, ¿qué dice acá? Acá me dice clarísimo. Acá está haciendo la prueba de raíz unitaria de Seabot Andrews con el log del PIB real. ¿Okay? Acá dice, voy a permitir por un quiebre estructural tanto en intercepto como en tendencia. Entonces, siempre hay que leerse lo que dice ahí. Entonces me dice, acá voy a elegir en base a input. Creo que acá en input es como la opción que yo le puse. Sí, max lags 8. ¿Okay? Max lags 8. Entonces, no le estoy dejando a la máquina elija, sino que tengo 8. Entonces, a gusto. Entonces, él le ha puesto 8 rezagos a todas. ¿Ok? Y es súper interesante porque, fíjense, esta prueba, lo que primero que me dice acá es, mire, hay una prueba T que estoy haciendo que me da muy sustancial en 1930. No en 1929, pero sí en 1930. Entonces me dice, hay evidencia, ¿qué me está diciendo? Que si hay evidencia de un quiebre estructural en la serie. Eso es lo primero que me está diciendo. Dicho eso, él me dice, dicho eso, voy a fijarme si acá hay evidencia de prueba de raíz unitaria, suponiendo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula de esta? Creo que esta es que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Entonces voy a rechazar o no rechazar. Y acá me dice que el estadístico T que estoy obteniendo es súper grande,
Entonces puedo rechazar la presencia de raíz unitaria a niveles de significancia relativamente altos. No lo puedo rechazar lo puedo rechazar incluso al 1, ¿ok? A la hipótesis nula. Entonces no hay evidencia de que el log del PIB real sufra raíz unitaria si incorporo esta quiebre estructural. Eso es lo que está diciendo. Y lo mismo puedo hacer si tomo el log del PIB, no sé por qué le pone PIB nada más, no en vez de PIB real, pero siempre haría PIB real, y lo hace para el resto de las otras variables. En todos los casos le da que hay una evidencia fuerte de que hay esta prueba de red unitaria en 1930 y que se rechaza con fuerza la hipótesis nula de raíz unitaria. No siempre, porque por ejemplo, en este caso no, ¿ok? O sea, por ejemplo, esto creo que es el log, este es el per cápita, del PIB per cápita. Acá no lo puede rechazar, ¿ok? Acá no puede rechazar en el log del PIB per cápita real, ¿ok? Entonces no siempre le da. Pero entonces este es un buen ejercicio para ver que estas pruebas pueden dar para un lado o pueden dar para el otro. No siempre van a incorporar, pero sí no siempre van a indicar o no raíz unitaria. Lo que están haciendo de nuevo es incorporar un quiebre estructural al menú de la serie. Eso es lo que hace la Silot Andrews. Hay cosas más generales, Hay otras pruebas que ponen 2 quiebres estructurales y hacen pruebas con eso. Y después está el problema de que si ustedes, acá tienen varias posibilidades también, de dejar quiebres en intercepto y en pendiente. Entonces hay que tener un poco cuidado con este tipo de cosas. O sea, hay más posibilidades. O sea, acá les estoy dando solamente algunas. Por ejemplo, entonces, este es un ejemplo mío. Creo que para un paper les di yo esta base, que es el paper en el que he estado trabajando. Tengo que hacer más extensiones, pero bueno, poco a poco, una cosa a la vez. ¿Dónde tengo esa base? Este es un ejemplo mío. O sea, esto es PIB, empleo y empleo asalariado y no asalariado. ¿Okay? Entonces tengo esto acá. No, esto aquí no, acá. Entonces, por ejemplo, puedo hacer la Dickey-Fuller, que es la que ya hemos visto 1000 veces. Entonces, lo que típicamente queremos... Hasta acá. Ahí voy a copiar todo. Después elijo qué tan lejos irme. Listo. Entonces, fíjense que estas son las series en nivel. Estas las series son en primeras diferencias utilizando Dickey-Fuller clásico, sin mucha cosa, y específicamente el Dickey-Fuller GLS. ¿Okay? Dickey-Fuller GLS. Entonces, puedo hacer esto, ¿ok? Pero recordemos, acá la serie que estoy teniendo yo, como para que lo voy a mostrar simplemente con una línea. Line, LGP, year, que esto es trimestral, es una serie trimestral. Entonces ahí claramente se ve el choque de la pandemia, ¿ok? El choque de la pandemia. Entonces yo hago, digamos, que es lo clásico, digamos, mostrarlo con Dickey-Fuller. Bueno, otra discusión es lo que puse al final en el paper. Pero el tema son las otras series. Entonces este es PIB, pero también están las otras series que estoy estudiando, que son, por ejemplo, empleo. Entonces, en empleo también se ven cosas un poco diferentes, ¿ok? Entonces, PIB, empleo asalariado, empleo no asalariado. Entonces, en los talleres les puse otras cosas a ustedes. Entonces, el tema es sobre si ese quiebre estructural me vicia los resultados de las pruebas de raíces unitarias o no. Entonces acá estoy corriendo todo, como corresponde obviamente en el paper está más sintetizado, pero veamos qué es lo que yo hice Entonces, por ejemplo, PIB. PIB me está diciendo, recordemos, acá en la prueba de Dickey-Fuller, entonces la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá?
En general, usted no puede rechazar la hipótesis de raíz unitaria independientemente del número de rezago que usted incluya, porque en casi todos los casos está por debajo del valor crítico incluso del 10. ¿Okay? Entonces, en general, usted encuentra evidencia de raíz unitaria de la serie de nivel de log de GDP. ¿Okay? Log del PIB. Si usted lo hace en primeras diferencias, sí se rechaza con mucha fuerza. ¿Okay? En general, uno le apunta a eso. Entonces, típicamente, esto evidencia de que el PIB es I1. ¿Okay? Es I1. Y así sucesivamente toca hacerlo con las demás series que uno está queriendo estudiar. Por ejemplo, esto es log del ingreso laboral. Log labor income, por eso LLI. También da muy parecido. ¿Ok? Con excepciones, y esto es donde... bueno, no, en este caso sí me daba bien. Creo que este es para todos los trabajadores. Este es log de labor income de todos los trabajadores. También me da que es como I1. ¿Ok? I1. Y así sucesivamente lo voy haciendo para todas las series que son parte de mi interés. Obviamente, toca hacerlo para todas las series que son de mi interés, pero está siempre el problema de si en una de esas el quiebre estructural, o sea, puede ser que toda esta serie de Dickey-Fuller estén viciadas por el hecho de la presencia del quiebre estructural, que a ojo incluso es un poco obvio, digamos, la pandemia, digamos. Entonces, uno puede hacer, que es el otro ejercicio, es una Civot-Andrews, entre tantas pruebas que uno podría hacer. Entonces les voy a mostrar, digamos, cuánto da en nivel la Civot-Andrews, cuánto da en primeras diferencias. Entonces la Civot-Andrews es súper interesante porque la Civot-Andrews sí me está diciendo, que es la intuición que uno tiene de ver solamente lo gráfico, de que hay un quiebre estructural acá en el último trimestre de 2019. O sea, básicamente porque después llegó la pandemia. Entonces, básicamente, la serie se quiebra ahí. Entonces, me está diciendo que no puedo, aún incorporando, digamos, ese quiebre estructural, y me está diciendo que no puedo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Incluso en ese caso. Entonces, me detecta la presencia, y además, pero incluso me dice, incluso incorporándolo, no hay evidencia de raíz unitaria. Yeah. Bueno, porque en general para lo que yo quiero hacer después más adelante, eso sí me sirve. En cambio, acá sí. Acá puedo rechazar con mucha fuerza la presencia de raíz unitaria y también, incluso en primeras diferencias, ¿ok? Me está detectando que, ¿cómo se llama? Que en el tercer trimestre de 2020 hay un quiebre estructural, incluso en las primeras diferencias del log de GDP, que eso también tiene sentido, ¿no? Que justo a mitad del 2020 el PIB, o sea, incluso en primeras diferencias fue una cosa loca, digamos. O sea, entonces, pero incluso así puedo rechazar la hipótesis de la raíz unitaria, que es lo que uno quiere, incorporarlo a estos quiebres en el análisis, pero que aún así me siga detectando que es 1 o I0, bueno, lo que sea. Entonces esto sirve mucho como pruebas de robustez, ¿ok? Y además me sirve para detectar que creo que esto asume, perdón, esto sí es importante, bueno, la próxima vez voy a hacer como una comparativa de las pruebas de raíz unitaria que existen. Esto asume, digamos, Civot-Andrews asume que sí hay un quiebre. Hay otras pruebas que lo que hacen no asumirlo, sino que primero lo prueban y después lo incorporan. Entonces depende la prueba de raíz unitaria que ustedes están evaluando. Pero esto, por ejemplo, se ha puesto un poquito de moda, un poquito, precisamente producto de la pandemia. ¿Okay? Que la gente dice, bueno, ¿qué hacemos ahora con la pandemia? ¿Cómo hacemos? Pues, bueno, entonces toca ver cómo poner una binaria o hago una prueba de raíz unitaria incorporándolo. Lo tengo que tomar como un cambio en ordenada, lo tengo que tomar como un cambio en pendiente, o sea, hay que estudiarlo un poquito. Porque la pandemia generó ruido en muchísimas series. Entonces hay que ver cómo estudiarlo en cada caso. Listo, hasta acá, antes de que nos metamos en tema nuevo, porque es lo último que vamos a ver. Hay mucho más, como en todo tema, siempre hay mucho más tema, obviamente. Acá lo único que le estoy dando es Civot-Andrews. Si les interesa, yo le puedo pasar material de otras más que hay. Pero eso es lo que tengo por el momento. Dudas, consultas que tengo acá antes de meternos en tema nuevo. Entonces, sí. En esencia, yo tengo la serie y veo una volatilidad como sí. la pandemia.
hago estas pruebas también para verificar que no hay cambio estructural, que solo es volatilidad, ¿cierto? Ese es un buen punto. O sea, en realidad, en esta literatura, vos tenés pruebas, lo que llaman pruebas de quiebres. ¿Ok? De hecho, hay todo un paquete, por lo menos para Stata, supongo que para otros software también, que lo que hacen es detectarte si existen o no. O sea, entonces lo que hacen estas pruebas es, en esencia, lo que les explicaba recién. O sea, lo que hacen es correr cosas como esta, solamente que obviamente acá les estoy mostrando solamente un quiebre, pero ustedes podrían hacerlo mucho más general. Entonces lo que hacen todas esas pruebas es simplemente hacer, o sea, lo corre para todo y van tratando de ver si en algún momento hay un salto grande. ¿Okay? Si no hay nada, o sea, básicamente lo que hace la máquina es decir, no, usted no tiene nada, está todo bien, digamos. O podría detectarte uno, o podría detectarte dos. Lo máximo que yo he visto en este paquete que hay para Stata te detecta hasta 5 quiebres. El tema es cómo lo incorporas a eso en el análisis. Eso es otra discusión. Entonces, esta es la prueba de quiebres, ¿ok? De quiebres estructurales, a ver si hay o no. Después hay otra cosa que es pruebas de raíz unitaria con quiebres. ¿Ok? Entonces, y dentro de esta hay de dos tipos. Vos tenés las que asumen que hay quiebre. Entonces, normalmente vos primero haces esto y después te pasás a estas pruebas. ¿Ok? O sea, como que vos primero haces las primeras y dices, esto te está diciendo que si hay quiebre. Entonces yo en estas otras que ya asumen que hay quiebre, le digo, mire, acá hay donde está el quiebre, digamos, porque te está basando en la primera prueba. En cambio hay otra que prueban quiebre y después hacen la prueba. Entonces, esas no usan esto. No usan las pruebas de quiebre porque ya la tienen incorporada. ¿Okay? Entonces, son otras. Entonces, hay muchas. Por ejemplo, Seabot y Andrews entran dentro de esta categoría. Seabot y Andrews asumen que hay un quiebre. O sea, así asumen que... No, además, o sea, como que vos probás dónde es. O sea, la de Perrone es la que asume que vos ya sabes dónde es. Creo que no, Seabot y Andrews entran dentro de esta. O sea, pero es solamente para un quiebre. Las más avanzadas sí asumen, por ejemplo, que tengas dos, cosas así. Y además tenés el otro problema, que eso se te vuelve más complicado. Cada una asume si el quiebre es en ordenada, en pendiente o en las dos. Entonces también eso abre más posibilidades. Entonces depende. ¿Okay? Y lo que te digo, lo que también puedes hacer es simplemente, que es lo que hace alguna gente, digamos, mentira, lo tuve que hacer yo así. Hacerlo, pruebas de raíz unitaria de raíz unitaria, sin quiebres, pero que lo incorpora fácil. O sea, básicamente le incorporas binarias. Esa es otra estrategia. O sea, que lo que tomas es, por ejemplo, una Dickey Fuller y le decís en la Dickey Fuller, le decís, bueno, pone una binaria ahí para la pandemia. Ya. Los periodos de la pandemia. Y sí, y ya. Entonces vos no o sea, lo que estás haciendo es incorporando solamente eso, nada más. O sea, pero no estás diciendo que hay un quiebre, sino que simplemente incorpora ese salto, ese shock y ya. O sea, no hagas ninguna otra cosa. Pero entonces estás usando la Dickey Fuller, pero con binarias. No estás haciendo ninguna cosa muy sofisticada. O sea, y estás dejando que la prueba de raíz unitaria lo incorpore. Y listo. Entonces no es como con quiebres estructurales, sino que simplemente le estás poniendo unas binarias. Pero no le estás diciendo nada de que sea un quiebre estructural. Le estás diciendo, incorpora eso en el análisis, chao. Y listo. Creo que esto ya lo dijiste, pero hay que poner una DUI por línea o
puede poner una por periodo. Eso ya a gusto tuyo. O sea, normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? La gente pone binaria, si vos asumís, por ejemplo, de que hay un cambio en pendiente, vos normalmente lo que haces sí es poner una binaria para ese periodo en adelante. ¿Okay? Y normalmente lo interactúas con la variable de pendiente que tenés. Eso es lo que harías. Digamos. Pero vos podés o ponerlo para esos periodos nada más, digamos, y ya. O sea, eso ya queda a criterio tuyo. Uno juega un poquito con eso. Especialmente cuando son esos shocks como la pandemia, que fue gigantesco, digamos, que te pueden generar un poco de ruido, entonces vos lo introducís, pero ya, o sea, pero lo puedes hacer tanto para ese periodo en concreto como para el periodo en adelante. Si vos supones que hubo un salto en ordenada, normalmente vos sí le pones solamente una binaria de ese periodo en adelante. Si vos crees que hubo un salto y que sea importante, o sea, lo incorporás. Sí, sí, creo que el salto se corrigió por poner la DUI entre un valor y otro valor. Sí, no. Estos son solo de en adelante. Por eso te digo, depende de qué es lo que vos ves. Si vos crees que eso se comportó así, con el periodo alguien te lo compra. Dice, no, si hay un hundimiento, pero solamente en ese periodo. Listo. Entonces, con poner la binaria para ese periodo ya está. No pasa nada. En cambio, si vos crees que pasó algo como esto, o sea, especialmente a ojo uno te se da cuenta, entonces ahí pondrías una binaria de ese periodo que hubo el quiebre en adelante. Porque hubo un salto. O sea, acá básicamente como que el mundo cambió después de ese periodo. Acá te dice que hubo una crisis, pero que después de esa crisis la cosa volvió a la normalidad. ¿Okay? Eso depende. Por ejemplo, siempre hay debates en las recesiones sobre si las recesiones te cambian el mundo o no. ¿Okay? Siempre hay entre los macroeconomistas esa discusión. Hay gente que sí, hay gente que dice que sí, hay gente que te dice que no. ¿Okay? Y en general tiene que ver con el tipo de crisis que vos tenés. Por ejemplo, la pandemia es un ejemplo de que básicamente el mundo más o menos siguió parecido, porque no fue una crisis muy exógena para todo el mundo. O sea, no fue una crisis de lo que se dice endógena. Algo por ejemplo, que la crisis de Colombia del 99 fue endógena. O sea, básicamente fue algo que te pasó, pero por la estructura de la economía, o sea, la generó la misma economía de ese tipo de crisis, pero no fue algo que le llegó de afuera, como fue la pandemia. La pandemia fue algo que a todos los países en todo el mundo les llegó de forma exógena. No fue una crisis inducida por la misma economía. Un virus que le pegó en forma exógena. Entonces, hay la presunción de que la pandemia fue algo así. O sea, le pegó a todo el mundo, nos hundió a todos, pero después nos hemos recuperado, digamos. O sea, diferente otro tipo de shocks que también uno puede pensar, por ejemplo, la que plantean ellos, que es la del 29, que fue el crash de la bolsa. Entonces eso hizo básicamente que toda la economía estadounidense se tuviese que reorganizar para volverse a retomar la senda de crecimiento. Pero básicamente esa crisis, creo que no fue solo el 29, fue creo que el 30, el 31, el 32, el 33, o sea, toda la Gran Depresión, entonces esa cosa se extendió un montón. Entonces hubo que hacer el famoso New Deal para poder tratar de sacar la economía del pozo, porque si no la economía iba a seguir ahí en ese pozo infinito. Entonces depende del tipo de crisis que vos estás estudiando. Depende mucho de eso. ¿Alguna otra duda? Digamos en ese ejemplo, yo puedo ver que de pronto listo, en varianza se mantiene constante, sí después a pesar del choque, pero de igual forma la media sí, sí puede ser la media no es constante, ¿cierto? Ah, sí, claro, sí, por eso es lo que yo... Caso, igual tendría que hacer una diferenciación de esa serie para poner la estación. En general sí, en general sí. Sí. En general la gente sí lo hace. Sí. Que identifico que no hay un quiebre. Un quiebre estructural, exacto. Pero igual tengo que poner esa serie estacionaria. Sí, para que sea estacionario, si vos necesitas que sea todo estacionario, sí. Sí. Si el modelo, que es el primer modelo que vamos a ver hoy, que es el famoso VAR. El VAR asume que vos estás lidiando con series estacionarias. Entonces, en un VAR, para pasarte a estimar un VAR, típicamente sí necesitarías sacarles, por ejemplo, típicamente primeras diferencias. ¿Okay? Porque estás suponiendo que es todo estacionario acá. ¿Okay? Si no es estacionario, si suponemos que no necesitas estacionalidad, bueno, entonces hay otro tipo de modelos para eso. ¿Okay? Pero por ejemplo, este tipo de modelo sí. Entonces depende, o sea, la respuesta es sí, pero depende del modelo que querés estimar. ¿Okay? Depende del modelo que querés estimar. Si el modelo asume estacionalidad, como va a ser el caso de VAR, sí.
Pero hay otro modelo que no asumen estacionalidad. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos a suponer que es uno de los clásicos. Y si tenemos tiempo, vamos a ver seguramente Beck. Y si tengo tiempo y encuentro un buen material al respecto, vamos a ver ARLDL. Y el otro que quisiera cubrir también de DSG, pero DSG es bien pesado. Bien pesado. Entonces, ¿cuál es la idea de un bar? ¿Por qué surgieron los bars allá lejos y en el tiempo? Porque hasta ahora, hasta la clase de hoy, siempre hemos estado lidiando con una serie. Incluso todas las pruebas de redes unitarias es para evaluar una serie en concreto. Pero típicamente lo que le interesa a un economista, y lo que más le importa, digamos, es conectar la serie entre ellas, ver interdependencia entre variables, ¿ok? Entonces, uno de los modelos que se puede plantear es un bar. Que básicamente lo que hace un bar es no asumir cosas entre los datos. O sea, deja que más o menos los datos lo que dice se hablen solos. Hay otro tipo de bar, que también lo vamos a ver por arribita, pero lo vamos a ver, que se llaman bar estructurados. Bar estructurado, sí uno asume ciertas cosas entre las variables. Que normalmente eso surge de modelos macro. ¿Ok? Acá no vamos a suponer nada. Acá, que a mí me parece que es mejor, pero bueno, depende el economista con el que estén hablando. Porque el economista que tiene cierta idea de, no, la economía funciona de esta forma, pero no puede dejar que se vaya para cualquier lado las cosas, bueno, eso depende a quién le pregunta a uno. Porque hasta ahora, como le digo, uno analizó solamente una variable. Acá ya se habla de lo que se llaman modelos multivariados o de multiecuaciones. ¿Okay? Entonces, todo lo que hemos visto hasta hoy se llaman modelos univariados, porque era una variable. Acá son multivariables o de multiecuaciones. Vamos a ver por qué se llaman multiecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá uno puede plantear un modelo como esto. Esto es el clásico. Entonces, yo quiero modelar X contra sus propios rezagos, que era lo que habíamos hecho hasta ahora, pero ya le quiero agregar Y. Entonces, yo ya quiero ver cómo Y afecta a X, controlando por los rezagos de X. Eso es lo que se está haciendo aquí. O cómo X afecta a Y, controlando por los rezagos de Y. ¿Okay? Entonces, acá ya estamos asumiendo que tenemos bastante dato en el tiempo de X, bastante dato en el tiempo de Y. Es el chiste de un bar. ¿Okay? Y esto perfectamente podría ser estimado por mínimos cuadrados. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, la primera regresión, correrla y correr la segunda. Ya hemos hablado de eso, de que típicamente la gente no lo hace, pero se podría hacer por mínimos cuadrados. El ejemplo clásico, por ejemplo, por dar un ejemplo, podría poner muchos, es por ejemplo PIB y emisión monetaria. ¿Okay? Que ese es el rol, digamos, de los bancos centrales. Los bancos centrales se dedican precisamente a controlar este bichito y ellos saben perfectamente que van a tocar el PIB. Obviamente, lo que pasa es que acá no estoy metiendo un modelo más general, obviamente lo que hacen los bancos centrales es tener unos modelos mucho más complejos, donde tienen un montón de variables. Pero los bancos centrales tienen muy en claro esta conexión. Entonces, ellos estiman permanentemente con los datos que ellos tienen, cuando ellos vayan a tocar el M1, ¿ok? Cuando ellos vayan a tocar M1, como M1 va a tocar el PIB. Ellos lo saben perfectamente. ¿Okay? Y este tipo de modelos estiman eso, exactamente en cuánto se les va a ir. Si yo toco en tanto el M, cuánto se va a ir. Y viceversa. Si cambia el PIB, ¿cómo eso me toca el M1? ¿Okay? Claro. Y acá estamos suponiendo, obviamente, que estamos dejando de nuevo que los datos hablen solo. Alguien que sea muy estricto dice, no, yo creo que la oferta monetaria toca el PIB, pero el PIB no toca la oferta monetaria. Bueno, entonces usted está asumiendo que ciertos betas de acá son ceros. ¿Okay? Acá no estamos asumiendo nada de eso. Pero a alguien muy de macro les diría, no, yo voy a asumir que ciertas cosas son 0 o 1 o 2 o 5 o lo que sea. Porque tienen en su cabeza ciertos supuestos sobre cómo funciona la economía. Esa asunción no lo haces
Claro, al hecho de que no estamos asumiendo nada, eso no es estructural. Entonces, este es un bar clásico, un bar. Cuando en el momento que vos ya estás suponiendo que los betas toman ciertos valores concretos y específicos, ya eso se llama bar estructural. Porque de nuevo, y normalmente por eso se les enseña micro, macro y econometría, porque de los modelos macro surgen esas cosas. De los modelos macro le dicen, no, es que si yo supongo que la economía funciona así, estos betas tienen que tener estos valores, no pueden tener otros. ¿Okay? Entonces eso depende, de nuevo, a qué economista ustedes le están preguntando. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente cómo se ve esto en Stata, al menos, ¿okay? Cuando hacemos una estimación de estas. Listo. Uy, espero que esto se cargue. Yo creo que la otra vez lo probé y se cargó. Sin mucho problema. Entonces estoy cargando series. ¿Se entiende qué estoy haciendo? Estoy cargando series de PIB y oferta monetaria en Estados Unidos de la Reserva Federal. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo estoy cargando en forma trimestral. Y después le saco la primera diferencia. ¿Okay? Bueno, en conexión con lo que me decían recién. Porque normalmente las primeras diferencias van a ser estacionarias porque en general todo el bar está construido asumiendo que uno tiene una serie de estacionarias. Entonces lo que vamos a hacer acá es correrlo como hasta aquí más o menos. Y hoy les voy a mostrar que se puede hacer tanto corriendo por mínimos cuadrados acá, mínimos cuadrados aquí, pero nadie hace eso hoy en día, sino que directamente lo que corren es usando un comando como el var, o depende del software que estén usando, var, y le pongo las dos variables en este caso y le restringo el periodo de tiempo. ¿Okay? Le restringo el tipo de tiempo y el número de rezago que le voy a agregar. O sea, acá en este caso simplemente le estoy agregando t-1, pero vamos a ver que uno podría hacer con más especificaciones. Pero eso es lo que voy a correr hasta este punto. ¿Ok? Entonces nos fijamos rápidamente que acá estoy corriendo. Acá estoy corriendo, ¿qué? PIB contra el rezago del PIB, o sea, T-1, contra el rezago de M1, ¿ok? Entonces acá yo estoy queriendo ver, por ejemplo, o sea, puedo querer estar evaluando cuál es el efecto del rezago del PIB en el PIB, pero típicamente la gente está concentrada en esto, o sea, las interdependencias, lo que a uno le importa. Entonces nos fijamos que acá, por lo menos en principio, nos está dando no significativo, nos está dando un coeficiente positivo, pero no significativo de la oferta monetaria en el PIB. Eso es lo que nos estaría diciendo acá, controlando por el rezago del PIB. Después hacemos oferta monetaria, rezago del PIB, rezago de la oferta monetaria, también restringiendo el tiempo. Y nos fijamos que acá, también esto da significativo, pero también nos da que el PIB parece que tiene algún efecto, pero es marginalmente significativo sobre la oferta monetaria. Sobre la oferta monetaria. Pero típicamente uno no correría esos modelos así, sino que haría algo como esto. Entonces, en esto, lo que estoy corriendo, lo que específicamente ya es un bar. Le digo el número de rezago, el periodo en el que lo estoy restringiendo, me dice que es un vector autorregresivo, cuál es el periodo de tiempo que está estudiando, la bondad de ajuste, porque de nuevo eso es con lo que uno correría un montón de rezagos, pero todavía no nos vamos a meter en ese lío. Y después tengo el PIB de vuelta y nos va a dar medio parecido. En este caso sí nos da parecido, pero él tiene un poquito más de datos en este caso. Y nos da, por ejemplo, de vuelta, que es marginalmente significativo el efecto del PIB en la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, esto es lo que normalmente uno sí haría. ¿Okay? Uno sí haría algo como esto. Porque una estimación de background se llama verosimilitud y un modelo VAR. Y así como se ve. Realmente el tema es extraer las cosas de acá. Y lo que nos vamos a dar cuenta rápidamente, cuando voy estudiando eso, que mostrar esto típicamente es bien enredado. Porque empiezan a ser muchos coeficientes. Fíjense que incluso dos variables, un solo rezago, ya nos está dando 4 coeficientes que tendría que mostrar. Entonces ya se va volviendo pesadito. Entonces vamos a ir hablando de eso, de qué mostrar y qué no,
digamos, de este tipo de análisis porque se termina volviendo bastante pesado. Bastante pesado. Por ejemplo, ya podríamos tener, como tengo ahí, dos variables, dos rezagos. Entonces acá ya tengo, fíjense, ya solamente agregué un rezago. Acá yo tengo 4 coeficientes que pueden ser mi interés, porque típicamente las ordenadas del origen no importan tanto. Pero fíjense que ya solamente con agregar un rezago, ya empiezo a tener 1, 2, 3, 4. De hecho, esto no tiene ordenada al origen. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? 8 coeficientes. Entonces rápidamente eso se va volviendo más complicado. ¿Okay? A medida que... Sí, y solamente he pasado de 2 variables, un rezago, a 2 variables, 2 rezagos. Y eso es sencillo, porque ahora me aparece el primer rezago de X, el segundo rezago de X, el primer rezago de Z, el segundo rezago de Z. Entonces esto se empieza a volver bien difícil. ¿Okay? Obviamente, ¿cuántos rezagos deberíamos incluir? Porque acá tenemos 1, 2. Bueno, acá empezamos a usar la misma herramienta que ya hemos ido desarrollando hasta esta clase. O sea, lo que se hace básicamente es estimar un bar con muchos rezagos y se compara su ajuste. Eso es lo típico. ¿Okay? Se corre un montón de bars, ¿okay? Tenemos que elegir más o menos cuál es el bar. Pero o sea, esto es básicamente lo que también de nuevo sería como data mining. Pero está hecho así, la literatura, ¿qué hacemos? Digamos? O sea, entonces uno corre y utiliza unos A y C, B y C, o los criterios de ajuste que uno quiera. ¿Ok? Y así, o Schwartz Bayesian, hay muchos. Pero básicamente uno deja que la máquina corra todas las posibilidades y deja que la máquina le indique a uno más o menos que yo, Hannah Quinn, el HIC, todos esos information criteria. ¿Okay? Y elige lo que la mayoría le indique. ¿Okay? O sea, básicamente son las mismas métricas de antes, las mismas que habíamos aprendido para univariado, pero incorporan el hecho de que uno está utilizando más variables en vez de una sola. Eso es todo. ¿Okay? En general, digamos, con 2 a 3 variables, estos dos funcionan bien. Eso es lo que ha hecho la literatura. La literatura econométrica lo que ha hecho es, la teórica especialmente, quizás un poco empírica, porque es teórica, pero lo que hacen es usar muchas simulaciones. Entonces lo que uno hace es simular con diferentes datos. Bueno, voy a simular con esta cantidad de variables. Sé que hay una conexión entre estas variables. ¿Cuál de estos criterios de bondad de ajuste funcionan mejor? Entonces uno simula un montón de cosas. A y C es típicamente la mejor métrica en modelos grandes. Entonces mucha gente en general no se queda con 2 o 3 variables, a menos que uno sea muy restringido, que uno esté concentrado en estas variables, pero normalmente, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? En muchos de estos bar con 2 o 3 variables, generalmente la gente se los va a acusar de las mismas cosas de las que ustedes aprendieron en las primeras clases de econometría. Que ustedes le decían, uy, pero usted no está considerando tal variable omitida. Bueno, eso pasa acá también. ¿Okay? Si uno hace unos modelos muy chiquitos, generalmente a uno le van a pegar, usted se olvidó de tal cosa. Entonces, típicamente en modelos bien estructurados, uno incluye variables en general que uno considere súper relevantes. Que yo, por ejemplo, en el caso del PIB y oferta monetaria, por ejemplo, uno tomaría la tasa de intervención del banco, por ejemplo, o déficit fiscal, también. Pondría inflación, también. O sea, uno pondría un montón de cosas ahí. Para más o menos considerar que uno tiene un modelo completo. Entonces, rápidamente uno se sale 2 o 3 variables. Entonces, típicamente la gente se va por A y C. Pero ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. A ver, por ejemplo, bueno, ya les mostré en realidad. Les mostré que acá ahí están los diferentes criterios. ¿Okay? Pero obviamente lo que podría yo hacer sencillo es correr este bar, pero en vez de el lag 1, podría correr lag 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 10, lo que yo quiera, digamos. E ir comparando estos criterios de bondad de ajuste. ¿Okay? Guardándolos o pidiéndole a la máquina que me los guarde y comparando y eligiendo el que mejor me ajuste. ¿Okay? Es el criterio, digamos, con el que uno elige. No sé si lo tengo en el código, algún loop ya armado. No. Ah, no, esto, ahí está. Este es el bar SOC.
VAR-SOC. Ese es el comando. El VAR-SOC. VAR-SOC lo que hace es, yo le digo que el VAR que me haga los criterios de información criterios de información de acá, y le digo el máximo número de lags que quiero que usted me ponga es 8. Eso sí es ya a dedo, a ojo de uno. Entonces, ¿qué es el que me va a decir? Me va a decir, este es el número de lags que usted está agregando desde 0, o sea, sin ningún rezago, hasta 8 rezagos. Y él me dice, mire, esto es log likelihood, este es el log ratio, degrees of freedom, p-value, o sea, y estos son los criterios de información, no me acuerdo cuál era este es otro criterio de información más. Y él me pone una estrellita, esa es la ayuda que le da uno Stata, es de todo esto que usted está mostrando acá, por lo menos por columna, este es el que da el mejor criterio de banda de ajuste. Entonces, en base a esto, que es un caso amigable, me está diciendo que en general todo está indicando que uno debería elegir 2 rezagos. ¿Okay? ¿Okay? Uno debería elegir 2 rezagos. Y lo hace en una fracción de segundo. Una fracción de segundo. Y a ver. Listo. Pero antes de seguir avanzando, una cosita que tengo acá, que no viene de más, va que vamos a... Esto está conectado con lo que yo les decía recién, que uno mostraría y que no. Porque típicamente estas estimaciones, bueno, de hecho puedo correrlo ya que estamos aquí. Él me dice que debería agregar dos rezagos. Entonces uno hace con 2 rezagos. No, y ni siquiera así. Es 1/2. 1/2. Listo. Entonces esto es el modelo con 2 variables, 2 rezagos. Entonces fíjense lo que yo les decía recién. Acá ya tengo 8 coeficientes. Bueno, y eso que no estoy contando las constantes. Las constantes ya haría que acá ya tengan que mostrar 10 coeficientes. Rápidamente se vuelve un dolor de cabeza. ¿Okay? Se vuelve un dolor de cabeza querer mostrar la conexión entre las variables. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Okay? Típicamente esto se va a algún anexo. ¿Okay? Esto es lo típico que pasa. Esto se va a algún anexo. Y lo que uno sí muestra en el cuerpo del trabajo, o sea, esto para un anexo, para el que sea muy curioso, pero ¿qué es lo que hace uno en la práctica? Uno muestra las famosas IRF. Porque ahora las IRF sí se vuelven súper divertidas. Las funciones impulso-respuesta. Entonces, la función de impulso-respuesta, por ejemplo, entonces acá me dice, Stata al menos, me dice, mire, estos son los IRF y esto es el impulso, esto es la respuesta. Entonces él me está diciendo, este es el impulso, esta es la respuesta, este es el impulso, esta es la respuesta, este es el impulso, esta es la respuesta, este es el impulso, esta es la respuesta. Entonces cuando estamos en la diagonal principal en estos gráficos, esto nos está mandando el mismo impulso, la misma respuesta. ¿Ok? Entonces acá me está diciendo algo muy simple, que si usted tiene, por ejemplo, aumenta 1% el PIB, el efecto en un periodo de un aumento de 1% en el PIB, eso se transfiere a lo largo de ciertos periodos, este es el intervalo de confianza de esa función impulso-respuesta, y después de un cierto número de periodos, que más o menos esto es trimestral y esto es como el quinto periodo, básicamente como ya en el segundo año eso ya se desaparece. ¿Okay? Pero típicamente eso es lo que uno asume asumiendo que esto sea estacionario, digamos, vamos a hablar más adelante de eso, y también nos muestra esto de la oferta monetaria. Un aumento en 1% en la oferta monetaria se va diluyendo poco a poco y ya más o menos en el tercer año, o sea, dura bastante el efecto del aumento de la oferta monetaria, se diluye ya en el segundo año. ¿Okay? Cuatro trimestres, estos son trimestres, son un año, entonces ya 2 años son 8 trimestres. ¿Okay? Entonces, como por acá recién se diluye. Lo que normalmente a uno le interesa, porque esto puede ser interesante, ¿okay? Pero lo que a uno le interesa más es lo que está fuera de la diagonal, ¿no? Porque son las interdependencias. Eso es lo que uno quiere captar con un VAR. Entonces, por ejemplo, con un VAR, lo que a uno le interesa, por ejemplo, el PIB en oferta monetaria. Entonces, acá sí me está diciendo que cuando el PIB aumenta, entonces la oferta monetaria cae. ¿Okay? Que algo de sentido tiene eso, en el sentido de que básicamente cuando usted
se produce mucho más y la oferta, esto es ceteris paribus, y usted supone que la oferta monetaria es constante, digamos, entonces la oferta monetaria va a caer básicamente porque se produce mucho. Entonces hay más cantidad de bienes que dinero circulando, digamos. Entonces se hace ligeramente negativo. Por algunos periodos hay que fijarse que el cero está acá, por eso cuando yo grafico esto le trato de decir a Stata que me ponga un rojo aquí, porque si no, no se ve. Y después vuelve a la normalidad. Y básicamente al revés, no parece que no está pasando nada. Básicamente, si aumento la oferta monetaria, no parece que eso tenga un efecto significativo en el PIB. ¿Okay? Algo que a alguna gente podría no gustarle, pero bueno, eso es lo que me está diciendo por lo menos esta estimación. ¿Okay? ¿Pero acá en impulso de respuestas también habla de significancia o simplemente se mira en dónde está el cero? Sí, te fijas en el intervalo de confianza. Te fijas en el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es esa zona gris. O sea, hablas de significancia estadística periodo a periodo. Periodo a periodo. ¿Okay? Normalmente la gente hace eso. ¿Puede hablar de significancia conjunta? Sí, también puede hablar de significancia conjunta. Entonces eso ya también lo vamos a ver. También lo vamos a ver. Que ese es otro criterio. Ese es otro criterio. Pero acá en lo que es función impulso-respuesta, te fijas solamente en el gráfico y te fijas si se sale el intervalo de confianza del cero. Entonces ahí decís, acá la estimación de impulso-respuesta sí es estadísticamente significativa. Pero estamos hablando de la función impulso-respuesta, no de los betas. No de los betas. Pero la barra azul nunca se va a salir de las crisis. No, bueno. Solamente saber si la franja gris está en el cero. Exacto. Hay ciertos casos, ya vamos a llegar a eso, bueno, me parece que no sé si vaya a haber tiempo, hay toda una historia ahí sobre cómo calcular los intervalos de confianza también. Okay, ahí sí también es medio lío. Esto creo que está asumiendo, y eso uno lo puede configurar, errores estándar clásicos que se dicen, pero uno puede asumir otras cosas. En la de arriba a la derecha. Arriba a la derecha, ¿este? Sí. Uno podría decir que esa franja gris agarró el cero o no lo agarró. Acá justo, si te fijas casi que con lupa, justo está por abajito. Entonces, justo en estos periodos es estadísticamente significativo, pero el resto no. Por eso te digo. ¿Tendría que cogerlo por encima y por debajo o uno ahí podría decir que esa es... Para esos periodos, no, solo para estos periodos, que es como por estos periodos que están acá. ¿Ok? Por eso, si esto como es una herramienta muy gráfica, te toca tratar de hacer los gráficos lo más claros posibles. Te tocaría, como te digo, tratar de decirle, poneme una línea roja acá. Pues si no es muy difícil de ver. Digamos. O sea, ponerle una línea roja justo en el cero. Sí, digamos, en ese caso yo sí podría decir que siempre hubo un impacto negativo, pero en la de abajo a la izquierda sí, ahí sí no hubo. No, hay nada. Exacto, porque está siempre incluyendo el cero. Entonces, ahí, para ningún periodo da la función de impulso-respuesta significativa. Sí. Pero eso es lo que uno muestra. A ver qué da. O sea, obviamente tengo que hacer más cosas, pero... Uno no... O sea, mi punto era no... Sacar conclusiones básicamente de esta tablita muchas veces es muy complejo. Es muy complejo. Porque ahora todos los efectos en todos estos modelos son intertemporales. Entonces eso lo vuelve más difícil. Y lo enriquece también. Sus pros y sus contras. Listo, entonces esto por fuerza bruta hacemos un montón de estimaciones. Obviamente hay sugerencias en las literaturas sobre dónde poner el máximo número de rezago, pero uno va probando, honestamente. Si uno pone 8, uno pone 15, uno va probando, ¿ok? Entonces típicamente lo que se hace es, uno elige algún número y uno se va fijando, digamos, uno va diciendo, por ejemplo, ¿qué es lo que va haciendo uno como para que ustedes se den idea? Eso me lo puse a hacer yo. Si a uno le da algo como esto, uno pone el freno ahí. Pero, por ejemplo, si ustedes hubieran puesto max lag 2 y de ahí en 2 le da que es lo mejor, uno pondría el 3, 4 como para estar seguro que el 2 sea el mejor. Que no importa el número máximo, o sea, esto se sostiene. Y listo, digamos, uno normalmente procede así. O se pone un montón y va eliminando, ¿ok?
¿ok? Hasta que uno dice, no, más o menos con este número estoy bien, y uno deja de vuelta esto en algún anexo. ¿No? ¿Por qué uno eligió ese número de rezago y uno le muestra, mira, la mayoría de los criterios de bondad de ajuste dan eso. Chao. Uno no se pone a dar más peleas que eso. Básicamente, los criterios de bondad de ajuste me dan la razón. Lo que vamos a decir necesita un poquito, y ahí yo sé que esto es medio aburrido, pero me toca, es ver un poquito las VAR como en formas matriciales. Porque no hay otra, digamos, porque si no esto se vuelve inmanejable rápido. Porque si ya tenemos esto, por ejemplo, ya mostrar esto es pesadito. Entonces lo que se hace típicamente es definir matrices, y se definen las matrices así, como lo hemos aprendido hace 1000 años, y los betas dentro de una matriz. Y lo que se hace directamente es escribir, en vez de escribir esto, se escribe algo así, compacto, ¿okay? Mucho más compacto. Entonces, en vez de escribir toda esta cosa, la gente escribe esto. Es cuestión de gustos. O sea, yo me acuerdo en el paper que yo logré publicar, lo había puesto así, me ha dicho, ay, no se entiende nada, póngame esto. Y yo, bueno, te pongo los dos. Ya. Pero es porque la gente a veces quiere ver las tripas, hay gente que no quiere ver las tripas, depende. Y es otra forma de escribir lo mismo, entonces tengo dos variables, dos rezagos y puedo escribirlo así. ¿Ok? Puedo escribirlo así. Es lo mismo, solamente que acá están siendo muy claros de que el primer beta es para el primer rezago y el segundo beta es para el segundo rezago. Entonces están queriendo ser más transparentes. Puedo ser con más variables, puede ser 3 variables, 2 rezagos, entonces voy a tener todo esto ahí donde acá ya uno se empieza a dar cuenta que se tiene su valor agregado a la notación matricial, sí. En esos modelos me puede dar que, no sé, para XT sea el rezago de Z, el cuarto rezago el que sea significativo. Claro, sí, también te puede pasar eso. Sí, por eso te digo que, claro, y ahí es un lío, porque ya se te vuelve ad infinitum. Bueno, si agrego del 1 al cuarto, solo el cuarto, ¿ok? Entonces te tocaría hacer lo que le acabo de mostrar, o sea, te tocaría correr con el 1, 3, o sea, hacer como una combinatoria y probar. Sí, si ya te pones súper en estricto, te tocaría hacer eso, con bondades de ajuste. Porque fíjate, la significancia individual de cada uno se te vuelve inmanejable súper rápido, digamos. Fíjate que incluso en este caso ya tenés 9, tenés 18. O sea, ponete a ver la significancia individual de cada uno. Entonces, por eso la gente lo reduce a un número, que son los criterios de bondad de ajuste. O sea, podrías hacerlo, pero lo que vos estás diciendo lo podrías hacer perfectamente. Vos podrías probar con un rezago, en vez de 1 al cuarto, poner uno que tenga solamente el cuarto. O 2 y el cuarto. Y así, o sea, vos podrías jugar un poco con eso. Claramente. Pero hacerlo con bondad de ajuste. O sea, hacerlo por ejemplo, con 18 parámetros te vas a enloquecer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 rezagos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y incluso así, esto es un enredo. O sea, eso es lo que le gusta a la gente que hace estos temas. Entonces dice la gente, no, lo que podemos hacer es que cualquier var P, var de orden P, reescribirlo como un var 1. Y por eso los libros que son áridos muestran todo como un var 1. Pero es porque van a hacer esto. Entonces, ellos ponen una cosa como esta y dicen, sí, esto es cierto. Y yo esto yo lo podría reescribir como yo lo acabo de mostrar. Pero esta gente lo que hace es irse un poco más lejos y arman lo que le llaman ellos una companion matrix. No lo he traducido porque si no era un enredo. Lo reescriben a esto de esta forma. ¿Ok? Escriben un solo beta, pero el beta es una matriz de betas en donde esto es una matriz particionada. ¿Se acuerdan de álgebra matricial, digamos, que decían, ¿para qué voy a aprender matrices particionadas? Para eso. O sea, un dolor de cabeza. Bueno, era para esto. O sea, ¿por qué? Porque si lo veo así, entonces yo puedo plantear también los y de esta forma, entonces poner las variables acá y acá, las variables estas acá y acá, y puedo también a estos ponerlos así, me quedan los términos de error, y lo puedo compactar toda esta cosa en una sola matriz, ¿ok? Y escribirlo así. Y eso se puede hacer para cualquier var que ustedes quieran, ¿ok? O sea, solamente que hay que tener en la cabeza muy claro que esta cosa representa todo esto. Y eso a veces no es fácil. O
sea, se lo sé, sí, sin lugar a dudas. Entonces, básicamente podemos armar, por ejemplo, una matriz, una companion matrix para cualquier orden de cualquier AR, donde la primera fila no, eso es una fila de matrices, hasta el orden P. Y después ponemos unas matrices identidades, que es lo que está pasando acá. Las matrices de identidades están acá, y la otra tengo una matrices de ceros aquí. ¿Okay? Entonces, de ceros por ceros. ¿Okay? Entonces, ahí sí puedo escribir cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, la idea, ¿y por qué esto es importante? Porque básicamente lo que vamos a ir haciendo, a medida que avancemos, vamos a estar hablando permanentemente de un modelo como este, ¿ok? Entendiendo implícitamente que vamos a estar hablando de cualquier modelo AR, ¿ok? Cualquiera, de cualquier orden, desde 1 hasta P, ¿ok? Es decir, yo sé que es demasiado sintético a veces, como muy ácido, pero toca mostrarlo así porque si no, no se entiende qué vamos a hacer más adelante, porque parecería que estamos hablando solo de AR1s, VAR1s no, VAR1s, pero no, ahí aplica cualquier VAR, ¿ok? Y obviamente todavía tendríamos que averiguar si todo lo que estamos estudiando son procesos estacionarios. Eso lo vamos a hacer todo el tiempo. Y también vamos a querer estimar funciones de impulso-respuesta como lo que les acabo de decir. Entonces, todo eso va a ser importante en esta discusión. ¿Okay? No, lo bueno de estos VAR, y por eso a la gente les interesa tanto, es que podemos ver cómo una variable afecta a otras. Eso es lo que, por eso son tan bonitos. A ver cómo estamos. Si vemos estabilidad. Estabilidad lo vemos a la próxima clase. Porque va a ser de las primeras cosas que vamos a hacer. Tratar de evaluar la estabilidad de los modelos. Porque ya tenemos que estamos con más variables, sabemos más o menos cuántos elegir, sabemos que podemos hacer funciones de impulso-respuesta, pero una de las cosas que también a uno le importa y va a estar muy conectado con el tema de procesos estacionarios va a ser la estabilidad del modelo. Si el modelo que estamos obteniendo se dice es estable o no. ¿Okay? Eso lo vamos a evaluar y lo vamos a evaluar con herramientas muy parecidas a las que hemos usado para evaluar la estacionariedad de una serie. ¿Okay? Pero antes de todo eso, siempre vamos a estar evaluando si tenemos un proceso estacionario, ¿okay? Para cada una de las variables. Bueno, eso tiene que ver con la estabilidad del modelo que estamos estudiando. Pero es algo que no mencioné acá y va a ser importante antes de estimar cualquiera de estos modelos, lo que tenemos que evaluar es que todas las variables que tengamos sean estacionarias. Si cualquiera de esas no es estacionaria, casi con seguridad no nos va a dar que el proceso sea estacionario. ¿Okay? Pero primero se evalúa si es estacionario y una vez eso lo incorporamos en el análisis y además evaluamos si el proceso que estamos modelando con ese VAR es estacionario además. O sea, se hacen las dos cosas. ¿Okay? A ver si el modelo que estamos estimando es estacionario o no. Que a uno también le importa eso. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta extra? Estamos todo bien. Listo. Endogeneidad, exogeneidad y multicolinealidad, ¿eso se ve en estabilidad? Bueno, acá estás suponiendo, esa es una buena pregunta en realidad. Acá vos lo que estás suponiendo, en realidad, cuando vos estás planteando estos modelos, es que todo es endógeno. Acá vos estás suponiendo que ninguna variable es exógena. ¿Okay? Ese es un buen punto. Acá vos suponés que todo es endógeno, todo depende de todo. Todo depende de todo. O sea, si vos, para que vos digas que algo es exógeno, deberías estimar, por ejemplo, solamente la primera ecuación. Entonces vos estás diciendo, yo considero que esto es exógeno a esto. Por acá no, acá vos estás haciéndolo todo de forma simultánea. Entonces vos estás diciendo que Z afecta a X y X afecta a Z. O sea, no estás suponiendo endogeneidad acá. Diferente de vuelta si vos ya estás suponiendo un modelo estructural. En el modelo estructural vos sí ya estás restringiendo ciertas cosas. Acá no. Acá estás suponiendo que todo es endógeno. Todo es endógeno. Y lo que vos estás diciendo, lo que estás queriendo simplemente estudiar es si tocas una variable, ¿qué le pasa a las demás variables según el modelo que vos estás estimando? Pero en términos de supuestos, esta estructura de datos te está diciendo que todo es endógeno. Eso es lo que estás asumiendo en este caso. ¿Okay? Y hay gente que le gusta esto, hay gente que no le gusta esto, por eso han surgido los otros modelos. Como te digo, está ARDL, Autoregressive Distributed Lags, significa eso. Es básicamente querer estimar una sola. Eso es lo que está queriendo hacer.
Y después están los, ¿cómo se llama? Que es como una versión avanzada de la Structural Bar, que son los DSGE. DSGE significa Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Básicamente ahí estás queriendo modelar un modelo de equilibrio general, pero le estás dando dinámica. Entonces, ahí también estás suponiendo una estructura específica de la economía, porque estás estimando un modelo de equilibrio general. Y en el modelo de equilibrio general vos sí supones, existe el sector A, el B, el C, esto se conecta de tal forma, pero vos le estás dando estructura a eso, digamos. Y después vos lo estás queriendo estimar con datos que tenés. Pero vos asumís una cierta estructura de la economía. Acá no, acá vos estás tirando datos y dejando que estén conectados como los datos te estén diciendo que están conectados, pero no asumís una estructura. Entonces, depende qué tan, como, qué sé yo, llamarlo así, estructuralista te consideres. O sea, sos una persona que simplemente querés que los datos hablen, listo, entonces esto te va a gustar. A otra gente que es más estructuralista dice, no. O sea, yo creo que la economía, lo que dicen, yo supongo que estamos en una economía neo-keynesiana. Ah, bueno, que supongo que hay estos sectores. Ok, entonces eso es más estructuralista. Pero depende de tu postura, digamos, y de la estructura del investigador. Entonces, por ejemplo, el Banco de la República, yo sé que tiene un modelo durísimo. Creo que solamente Rolando, creo que se ha metido en un curso. Hay un curso que dan ellos, creo que una vez al año, más o menos, que es un curso bien intensivo donde explican de qué va el modelo. El modelo creo que, si no mal lo recuerdo, que tiene que 200 ecuaciones. Y lo estiman con eso. Y ellos simulan, porque ellos ya saben, por ejemplo, ya lo han estimado, por ejemplo, con esto que de los 100 puntos, ellos ya tienen estimado el efecto en toda la economía que va a tener ese aumento de 100 puntos básicos en la tasa. Pero es un modelo súper grande. ¿Okay? Y ellos todos los años creo que hacen un curso bien intensivo con certificado y demás. O sea, eso no lo tomo nunca, pero me han dicho Rolando que es bien de macro y le gusta eso, me ha dicho qué curso pesadito, porque es con entregas, bien pesado. Pero dice que está bueno, que uno aprende mucho de cómo el banco toma las decisiones. Y entonces lo de resolver los problemas de la multicolonialidad, eso sí lo vamos a ver en esta vida. Es que acá, colinealidad, es que no sé si vas a tener, o sea, colinealidad es básicamente cuando tenés una alta correlación entre las variables. En realidad, en estos casos, creo que en general si querés eso. La colinealidad en general es algo que vos resuelvas realmente. O sea, la colinealidad o vos elegís poner la variable o elegís no ponerla, digamos. O sea, por eso nadie realmente resuelve la colinealidad. Cuando tenés problemas de colinealidad es básicamente que tenés alta correlación entre las variables. Y es como que vos tenés que decir, o sea, tenés que tomar una decisión, digamos. Si esas variables te importan mucho, bueno, o uno toma lo que dicen en inglés un judgment call y elimina alguna. Porque dice, no, o sea, me está introduciendo un montón de ruido, porque estoy perdiendo un montón de precisión porque tengo mucha colinealidad. Pero eso es normal, o sea, como que no hay como métodos que realmente lo resuelvan. Al menos dentro de la econometría clásica. Vos podrías pensar quizás, para mí, en esta nueva literatura que me estoy metiendo, que es Machine Learning, que lo que terminas haciendo es, por ejemplo, componentes principales, pero dos variables que estén súper correlacionadas, los volvés como una sola variable, entonces terminas quedándote con una. Supongo que eso sería una forma de resolverlo. No lo resolvés realmente, pero sino que estás sacando, o sea, estás reduciendo, o sea, eso es lo que hace componentes principales. Se dice que son reducción dimensional. Entonces, en vez de quedarte con 10, en vez de querer estudiar 10 variables, decís, no, pero yo sé que de las 10 hay 5 que están súper correlacionadas, entonces puedo, en vez de utilizar 10, utilizo 5. Y listo, digamos. Entonces reducís las dimensiones. Entonces eso creo que es lo que hace básicamente componentes principal. Pero esa es otra idea. Ahí la idea es lo que vos estás, o sea, como yo les decía al principio, que yo entiendo que ahí la idea es, porque acá casi siempre tenés más datos que variables. En estos casos tenés mucho más variables que datos. Entonces querés reducir el número de variables. Entonces eso es otro enfoque, diferente a esto.